Hoy vamos a pasarlo en grande con Photoshop. Mi objetivo será enseñaros o recordaros una serie de técnicas y efectos que combinados podéis aplicar a vuestras imágenes y conseguir unos resultados en vuestros wallpaper como el que veréis a continuación. Os invito a quedaros porque vamos a pasarlo genial. Bienvenidos a todos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso. Podéis visitar mi página web ildefonsosegura.com donde encontraréis muchos más tutoriales tanto de Photoshop como de After Effects o como de Cinema 4D. Pasaros por allí y dejadme un comentario. De todas las imágenes que visteis antes de la intro, la que más me gusta y me encanta es esta. Es la de nuestro guerrero con armadura. Partiendo de esta imagen vamos a conseguir esta. Aplicando los mismos efectos sobre otras imágenes podréis conseguir resultados también como los que habéis visto antes de la intro. A mí en concreto me ha gustado esta, con lo cual ya tengo preparado aquí nuestro guerrero, el cual he extraído de su fondo. La verdad es que no es objeto de este tutorial enseñaros cómo se extrae, pero sí que podéis chequear mi canal para ver algún tutorial de extracción o la de muchos compañeros que hay en la red. La verdad, sinceramente, la extracción de vuestra imagen no debe ser del todo perfecta, porque los efectos que vamos a aplicar a posteriori van a disimular un poquito esas imperfecciones del contorno. El primer paso va a ser añadir una capa de ajuste desde los iconos de aquí abajo. Será una capa de ajuste de degradado. Si tenéis el color frontal negro y el de fondo blanco, os va a salir por defecto este degradado de negro a transparente. Simplemente tendremos que irnos aquí y seleccionar este de negro a blanco. Vamos a darle el estilo radial, vamos a decirle que el ángulo sea 90 y la escala también 90. Pero queremos que el centro sea blanco y el exterior negro, con lo cual le damos aquí a invertir. Y tendremos eso. A continuación añadimos desde aquí abajo una capa transparente, cogemos el bote de pintura, como tenemos el color frontal negro, le hacemos clic y todo se volverá negro. Pero vamos a filtro y vamos a añadir ruido. Desde ruido, añadir ruido, vamos a ponerle una cantidad del 20% uniforme y monocromático. Le damos aquí a OK. Esto es lo que veis. Vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa de normal a luminosidad y vamos a bajarle la opacidad en torno al 60%. Desde los iconos de aquí abajo vamos a añadir una capa nueva, transparente, y con el bote de pintura que ya teníamos seleccionado pintamos clic de negro. Nos vamos a filtro, vamos a interpretar nubes de diferencia y vamos a repetir el filtro o con control F o desde filtro. Esta línea de aquí es el último filtro que hemos aplicado, nubes de diferencia. Teniendo esto podemos irnos a cambiar el modo de fusión de normal a luz suave y nos queda este resultado. De nuevo, desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente nueva. Ahí está. Seleccionamos el color frontal. Ahora va a ser blanco y el de fondo negro. Para cambiarlo simplemente le damos a estas flechitas de aquí o con la letra X va cambiando. ¿Veis? X, X. Color frontal blanco, el de fondo negro. Nos vamos aquí donde está el bote de pintura, botón derecho y seleccionamos herramienta degradado. Aquí está el degradado de blanco a negro, que es el que hemos definido aquí. Por defecto viene este iconito seleccionado que es el degradado lineal. Seleccionamos el radial que es el segundo. Y pinchamos en el centro, aquí será el blanco. Nos vamos hacia la esquina superior derecha, la sobrepasamos y tenemos ese efecto. El modo de fusión de la capa en lugar de normal la ponemos en multiplicar y dejamos al 100%. Lo que hemos conseguido es oscurecer los extremos del canvas. De nuevo, desde los iconos de aquí abajo, una capa nueva transparente. Sin movernos de ella, presionamos la tecla Control y hacemos clic en la miniatura que está nuestro guerrero, que es esta de aquí abajo. Control, presionado, clic y veis que se selecciona un contorno, pero estamos en esta capa. Vamos a seleccionar ahora desde aquí, donde teníamos la herramienta degradado, cambiamos a herramienta bote de pintura. Como teníamos el color frontal blanco, al hacer clic se pinta de blanco todo eso. Con Control D deseleccionamos, nos vamos a filtro, vamos a desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un valor entre 25 y 30. Vamos a ponerle aquí 25, le decimos OK. Desde aquí el modo de fusión va a ser ahora luz suave.
y vamos a bajarle la opacidad al 50%, con lo cual lo que estamos delimitando es en este fondo que hemos creado, lo que sería pues remarcar la figura de nuestro guerrero. Vamos a crear la sombra del guerrero. Para ello añadimos otra capa. Sin movernos de ella, hacemos control clic en lo que sería el contorno o la capa del guerrero. Ahí seleccionamos su contorno y vamos a selección, vamos a modificar la selección y vamos a contraerla. Vamos a decirle, por ejemplo, que la contraiga en 20 píxeles. Nos vamos de nuevo a selección, vamos a modificar y en este caso desvanecer, o con mayúsculas F6 también lo hubiéramos conseguido, que pareciera este cuadro. Vamos a ponerle, por ejemplo, que el desvanecimiento sea 15. Y ahora con el bote de pintura que teníamos seleccionado, cambiamos el color, acordaros, el color frontal blanco, con una X pasa a ser negro, que el color de fondo pasa a ser el color frontal. Le hacemos clic y tenemos nuestro color negro ahí. Con control D quitamos la selección. Nos vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y le damos un radio, por ejemplo, de 20. ¿Ok? También nos vamos ahora a filtro. Vamos a desenfocar y en esta ocasión un desenfoque de movimiento que va a ser ángulo 90 y distancia entre 270 y 280. Ok. Simplemente ahora con las teclas de movimiento vamos a mover la sombra hacia abajo, ahí. Con lo cual veis que hemos creado una zona oscura, irregular en los bordes y lo que sería el contorno de estas zonas blancas irregulares que van a ir por detrás del guerrero. A continuación vamos a duplicar esta capa del guerrero, nos situamos en ella con control J, duplicamos la capa que traemos arriba del todo. Ahí tenemos a nuestro guerrero. Vámonos a filtro, vamos a desenfocar al guerrero, un desenfoque gaussiano, vamos a darle un radio de 15 píxeles, ok, y bajamos la opacidad de esta capa en torno al 70%. A esta capa quiero crearle cierto contraste. Para ello, simplemente a través de una capa de ajuste, desde este icono de aquí, de brillo y contraste. Y no voy a tocar nada, no voy a modificar nada. Simplemente le voy a cambiar a esta capa el modo de fusión de normal a superponer. Y veis que se ha creado ese contraste, pero es excesivo. Con lo cual, le bajo a la capa de ajuste la opacidad en torno al 20%. Y no quiero que me ocupe, o sea, que me afecte esta capa de ajuste a todo el canvas, con lo cual, botón derecho, vamos a crear una máscara de recorte que lo que viene a decir es, oye, esta capa de ajuste solo puede aplicar o afectar a la capa que tiene inmediatamente debajo. Muchos de vosotros os plantearéis cómo sé yo todo esto, qué opacidad tengo que dar, qué modo de fusión. Pues amigos, simplemente es dedicarle un poquito de tiempo e ir probando, pero siempre respetando una lógica. Por ejemplo, en nuestro canvas lo que vamos buscando es una iluminación superior intensa y poca iluminación en la parte de abajo. Si veis, por ejemplo, la capa de la sombra que creamos era esta, parece que no hace nada, pero si le quitáis el ojito, veis, aquí se ha creado en la parte inferior más luz, ¿lo veis? Lo quito y lo pongo. Voy a intentar restarle todavía más sombra en la parte de arriba a esta sombra, valga la redundancia, porque quiero iluminación un poquito más intensa en la parte superior, como os decía antes. Para ello, lo que hago es añado una máscara de capa, aquí la tengo, y voy a hacer un degradado de negro arriba a blanco. El negro lo que hará será ocultar las zonas de esta capa que no me interesan, justamente las partes superiores de la sombra. Para ello cojo la herramienta degradado que tengo aquí, un degradado en lugar de radial que sea lineal, y como veis el degradado es de blanco a negro, con lo cual el blanco debe de estar aquí debajo. Si hago aquí el degradado hacia arriba, veis que tengo aquí la máscara de capa y lo que he conseguido es, quito el ojito, que la oscuridad se mantenga en la parte de abajo, pero la sombra en principio no se ve en la parte de arriba. Vamos a hacer ahora un efecto que es crucial en nuestra composición, que es el halo de luz que viene desde arriba hacia nuestro guerrero. Nos situamos en la capa de arriba del todo, desde aquí abajo capa de ajuste de degradado. Por defecto nos sale de negro a transparente, vamos a cambiarlo de aquí, de negro a blanco, pero lo queremos invertir porque queremos el degradado realmente de blanco a negro. Le damos aquí a esta casilla, invertir. El estilo va a ser reflejado, el ángulo va a ser 0 y la escala va a ser 39. Y ahí tenemos nuestro halo de luz. Le doy aquí a OK, voy a cambiar el modo de fusión a trama y le voy a dar una opacidad en torno al 83%. Y ahí tengo nuestro halo de luz, que voy ahora a perfeccionar. ¿Cómo? Con control J
hago un duplicado de esta capa de ajuste y vamos a editar los valores. Doble clic en la capa de ajuste y donde decía escala 39 voy a ponerle escala 13. Le doy aquí a OK y la opacidad en lugar de 83 lo llevo hasta el 100%, teniendo ahora ya nuestro halo definido. Pero quiero eliminar la parte de abajo del halo, pues lo voy a hacer a través de las máscaras de capa. Para ello, por ejemplo, me sitúo en esta, botón derecho y la voy a eliminar. Me sitúo en la de abajo y voy a hacer el truco que hice antes del degradado. Herramienta degradado, si veis lineal, de blanco a negro, y lo que quiero mantener es la parte de arriba, lo que quiero ocultar es la parte de abajo, con lo cual el negro tiene que estar abajo. Hago el degradado desde arriba hasta más o menos aquí abajo y ya tendría nuestro degradado hecho. Si veis que me he equivocado, podemos con Control Z deshacer y vamos a llevar más abajo el degradado. Por ejemplo, hasta más abajo, ahí. Podría valer. Alt presionado, pincho la máscara de capa y subo hacia arriba creando una copia en la de arriba. Si la visualizo, este sería nuestro efecto. El siguiente paso va a ser ocultar la parte inferior del canvas. Vamos a hacer un truquito. Me sitúo en la parte de arriba, en esta última capa, añado una capa transparente y con el bote de pintura voy a seleccionar el color frontal negro, clic y toda la capa es negra. Voy ahora, con ayuda de una máscara de capa que añado a esta capa negra, me sitúo en ella, voy a hacer un degradado, herramienta degradado. Selecciono el degradado, por ejemplo, este de aquí, de negro a blanco. Y ahora voy a pintar de arriba a abajo, de abajo a arriba. No os preocupéis, si os equivocáis, no pasa nada. Por ejemplo, desde aquí hasta abajo, ¿veis? He hecho un degradado de negro a blanco en la parte inferior. Si os hubierais equivocado, no pasa nada. Hacéis Control I y se pone al contrario. Yo lo que voy buscando precisamente es esta máscara de capa, de negro a blanco, porque en las máscaras de capa el negro oculta. Y lo que yo quería era ocultar de esta capa negra la parte de arriba. Si queréis descubrir más parte del guerrero, en la parte inferior, simplemente os vais aquí, quitáis el candadito que une la capa con la máscara de capa, os situáis en la máscara de capa, seleccionáis esta flechita de movimiento y mantenéis mayúsculas presionada. Movéis, hacéis clic y movéis hacia abajo. Ahí. Y veis que se va ocultando, se va apareciendo la parte inferior. Ahí. Veis que la parte superior queda un poco rara, no pasa nada. Alt presionado, clic en la máscara de capa, seleccionáis la herramienta bote de pintura, color frontal negro, hacéis clic ahí y ya lo tendréis. Alt, clic en la máscara y ya tenemos nuestro efecto de oscuridad en la parte inferior del canvas hecho. Vamos ahora a avanzar un poquito más, nos situamos en nuestra capa de nuestro guerrero, Control J para duplicarla y nos traemos nuestro guerrero arriba. Ya lo tenemos otra vez ahí. Vamos a añadir una máscara de capa, pero la máscara de capa ya va a estar rellena de negro. ¿Y cómo se hace eso? Mantengo la tecla Alt presionada y me voy aquí a máscara de capa y ya está negra. Si la quitara, ahí está nuestro guerrero. Lo que vamos a hacer ahora es visualizar la parte de nuestro guerrero que queremos. Para ello cogemos un pincel y un pincel de bordes difuminados, por ejemplo este de aquí, y lo que vamos a hacer es pintar aquí en esta máscara de blanco y así nos traeremos la parte de nuestro guerrero que nos interese, por ejemplo esa de ahí. ¿Veis? Es un pincel redondo. En principio podemos hacer que el pincel sea ovalado para descubrir de una vez de arriba a abajo. Botón derecho, clic, hago nuestro pincel ovalado, más o menos ahí, más o menos, y con el color frontal blanco hago clic ahí, por ejemplo, en la parte de arriba dejo ese brillo y voy pintando más en la parte de abajo, porque es la parte que menos luz tiene. Acordaros un poquito de la dinámica de la luz. A continuación vamos a incorporar un efecto de partículas a nuestra composición para integrar mucho mejor nuestro personaje en este contexto. Vamos a empezar añadiendo una capa arriba transparente y cogemos un pincel de partículas, por ejemplo uno que tenemos por aquí preparado, este que tiene partículas pequeñitas. Si quiero modificar un poco la dinámica del pincel, con F5 o este iconito de aquí, vemos la paleta de pinceles y podemos modificar las variables que aquí aparecen. Por ejemplo, la dinámica de forma, voy a modificar
al 37% la variación del tamaño, vamos a la variación del ángulo, no sé, en torno a 45 o más o menos 50, la dispersión más o menos así, dispersión en torno a 194%, cantidad bastante, no sé, en torno a 3, y ya podríamos ir pintando, hacemos pequeñito el pincel, podemos ir pintando de blanco nuestras partículas. Con control J duplicamos la capa y para no tener las mismas partículas encima de las anteriores, con control T, botón derecho, voltear horizontal, creamos muchas más en diferente posición. Si queréis, a esta capa le dais una opacidad en torno del 60% y a la anterior una opacidad del 50%. Vamos arriba del todo, añadimos de nuevo una capa transparente. Y vamos a coger un pincel ahora de partículas un poquito más gordas, más gruesas, esas de aquí. Vamos a, de forma aleatoria, aquí, vamos a pintar de blanco, por ejemplo, un poquito más pequeño aquí, un poquito más grande aquí, aquí un poquito más pequeño, un poquito más grande aquí, aquí, y si queréis, aquí arriba, ahí. A continuación nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque radial. Y le damos una cantidad de 20 con método zoom. ¿Ok? Y tendríamos ese efecto. Duplicamos igual que antes la capa con control J. Control T para transformar, botón derecho, voltear vertical. Aquí le doy a validar. Y esto es lo que tengo hasta el momento. Todo ello voy a agruparlo, estas 4 capas de partículas voy a agruparlas. Tecla mayúscula presionada, hago clic en la primera y en la última que quiero agrupar. Ahí. Control G y creo ese grupo. Si pongo este grupo ahora en modo de fusión luz suave, eso es lo que tengo en lo que estáis viendo en la pantalla. Vamos a añadir una máscara de capa a este grupo. Ha salido blanca. Control Z. Quiero que salga negra. Mantengo Alt, máscara de capa y sale negra. Y ahora lo que tengo que hacer es pintar de blanco en las zonas que quiero que aparezcan de nuevo las partículas. Para ello me voy a coger un pincel redondo de bordes difuminados. Lo que voy a hacer es hacerlo ovalado, si puedo, ahí más o menos, y voy a pintar de blanco en la máscara. Hago clic y veis que ya voy viendo las partículas. Hago clic sucesivas veces, ahí. Esta es la máscara que pretendo conseguir, ahí, más o menos. Como tengo partículas encima de nuestro personaje, pues lo que voy a hacer es hacer más pequeño el pincel, más o menos al tamaño de nuestro guerrero, X para cambiar el color a negro, y encima del guerrero pinto, y esta es la máscara que tengo. Ahí estáis viendo. Veo las partículas alrededor del personaje y no encima del personaje. Si queréis incluso pues bajarle la opacidad, no sé, a las capas de las que hemos hecho el desenfoque radial, teníamos el 100%, pues podemos poner, por ejemplo, el 75%. Ahí yo creo que nos podría valer. Ahí está. A continuación vamos a hacer un truco de iluminación que es bastante potente y alucinante. Vamos a añadir una capa transparente arriba del todo y vamos a imagen, vamos a aplicar imagen, le decimos aquí OK. Y lo que tenemos es en una capa lo que estábamos viendo por combinación de todas las capas anteriores. Voy, si queréis, mirar el efecto. Si yo pusiera esta capa en modo de fusión, dividir, fijaros lo que ocurre, no se ve nada. Vamos a volverla de nuevo a normal. Y lo que voy a hacer, añadir es una máscara de capa y voy aquí a aplicar la imagen en la máscara de capa. Para ello me voy a imagen, aplicar imagen. Y dejo todo igual que antes. Le digo OK, OK. Y lo que me ha creado en la máscara de capa es esto, que es lo mismo que veíamos, pero en tono de grises. Lo que he conseguido, pues nada, si quito el ojito y quito la máscara, todo se queda igual. Ahora es cuando voy a cambiar el modo de fusión a dividir. Y fijaros lo que ocurre. Impresionante. Efecto de luz alucinante. Vamos a incorporar otro flare de luz a la composición. Para ello vamos a utilizar la que ya tenemos. Aquí, por ejemplo, esta capa de ajuste de degradado con control J la duplicamos, la subimos arriba del todo y simplemente tendremos que cambiar variables. Ahora aquí el modo trama lo dejamos y bajamos la opacidad en torno a 45%. Doble clic aquí en la capa de ajuste y aquí le decimos que el ángulo sea, no sé, menos 129 y la escala aquí, por ejemplo, que sea de 30. Y ahí tenemos nuestro rayo de luz, nuestro flare viniendo de izquierda a derecha.
A continuación vamos a incorporar otro efecto de luces como que emanaran del propio cuerpo de nuestro guerrero. Para ello, de nuevo, nueva capa transparente aquí, control presionado y seleccionamos sin movernos esta capa. Hacemos clic en una capa en la que esté nuestro guerrero para seleccionar su contorno. A continuación lo que haremos será irnos a selección, vamos a modificar y vamos a expandir. Y expandimos 10 píxeles. OK. Vamos a coger el bote de pintura, aquí lo tenemos, y pintamos de blanco. Ahora selección, modificar y contraemos 25 píxeles. OK. Vamos de nuevo a selección, modificar y a desvanecer 10 píxeles. OK. Y le damos a la tecla suprimir. Vamos a selección, deseleccionar. Y ya tenemos ese brillo en el contorno del guerrero, pero vamos a producir o vamos a realizar ese efecto de que emula una emanación de luz desde el propio cuerpo del guerrero. Vamos a filtro, desenfoque, desenfoque radial. Le damos una cantidad de 100 y el centro del desenfoque no está justamente en el centro de este cuadrado, sino un pelín más abajo, más o menos por ahí. Le damos aquí OK y tenemos eso. Vamos a duplicar la capa, control J, y la vamos a poner en modo aclarar. Vamos a crear otra vez el efecto, filtro, desenfoque radial, y hacemos un control J de nuevo. Y en lugar de aclarar, vamos a ponerla en modo superponer. Si queréis, en esta de aquí abajo, la primera, control F, para hacer de nuevo el efecto del desenfoque radial. Y tenemos estos tres efectos. Teníamos este y este. La verdad es que queda bastante bonito, pero se nos ha iluminado la parte de abajo, con lo cual vamos a oscurecerla. Para ello vamos a agrupar estas tres capas. Me pongo en la primera, tecleo mayúsculas, cliqueo en la última que va a conformar el grupo y con control G formo este grupo. Desde aquí abajo añado una máscara de capa y como siempre vamos aquí a añadir un degradado. Herramienta degradado. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el de negro a blanco y lo que quiero es, en este grupo, ocultar la parte de abajo, con lo cual el negro tiene que estar abajo. Entonces lo que voy a hacer es cliquear aquí abajo, tecleo mayúscula para mantener la línea recta y subo el degradado hasta más o menos los ojos y suelto. Este sería más o menos el resultado. Si queréis le bajáis la opacidad a la capa en torno al 80%. A continuación vamos a añadir otros efectos de luz. ¿Cómo? Con pinceles. Desde los iconos de aquí abajo añadimos de nuevo una capa transparente arriba del todo y vamos a seleccionar un pincel que tenemos por aquí que es de este tipo. La verdad es que es un pincel bastante bonito. Ahí. Esto es lo que hace este pincel. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. Pintamos encima de blanco. No os preocupéis porque está encima del guerrero. No pasa nada. Añadimos una máscara de capa. Vamos a contornear o a seleccionar el contorno del guerrero. Vamos a cualquier capa, por ejemplo esta de aquí. Ya lo tenemos. Y si queréis, edición rellenar y rellenamos de negro lo que es la máscara de capa. Ahí. Control D para deseleccionar. En principio ahora nuestro pincel no afecta al guerrero, pero tampoco queremos eso, con lo cual doble clic en la máscara y bajamos la densidad de la máscara al 80%, con lo cual sí que se ve algo del pincel por encima del guerrero. Vamos a añadirle color a este pincel, ¿cómo? A través de una capa de ajuste de degradado. Vamos a seleccionar un degradado, por ejemplo este de aquí, vamos a dejar el resto igual, OK, botón derecho y vamos a crear máscara de recorte. Y ya tenemos color en nuestro pincel. Pero vamos a añadir otro pincel. Desde los iconos de aquí abajo, de nuevo otra nueva capa transparente. Y me voy a pinceles y voy a seleccionar uno que tiene esta forma. Esta que estáis viendo en la pantalla. Con el color blanco pinto más o menos ahí. Y lo que voy a utilizar es la máscara de capa que hice anteriormente, esta de aquí. Voy a copiarla arriba. ¿Cómo? Mantengo la tecla Alt presionada y cojo y arrastro la máscara de capa a la capa de arriba. Y lo que quiero es justamente ahora que se vea más lo que es el pincel o esta luz encima del guerrero que por fuera. Con lo cual lo que hago es me sitúo en la máscara y con control I invierto la máscara y ahora se ve más encima del guerrero. Voy a poner el modo de fusión de la capa en superponer
y le voy a bajar la opacidad en torno al 74%. Y este sería como queda el efecto hasta el momento. Vamos a añadir algún otro efecto de corrección de color. Vamos a duplicar nuestra capa del guerrero. Bajamos, la tenemos aquí, control J y como es habitual, la llevamos arriba del todo. Vamos a tenerla ahí porque la necesitaremos. Le quitamos el ojito y de momento nos situamos en la capa de abajo. Vamos a añadir una capa de ajuste de tono y saturación. Aquí está. Y le vamos a dar a esta casillita de colorear y se nos pone esa tonalidad rojiza. Vamos a ponerle aquí en saturación 29 y en tono vamos a darle un tono azulado que es el 223. Esto lo podéis hacer vosotros como queráis. A mí me gusta este tono. Y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a la capa en torno, no sé, al 70%, por ejemplo. Y voy a hacer algo en la máscara de capa. Ahora es cuando tengo que visualizar nuestro amigo el guerrero. De hecho, solo voy a visualizar la capa del guerrero. Alt presionado y le doy al ojito. Solo la veo, pero me sitúo en la máscara de capa de tono a saturación. Ahora me voy a imagen, voy a aplicar imagen. Le doy aquí a OK, dejo todo así como lo veis, importante esto invertido, OK. Ahora alt clic en el ojito y quito el ojito. Y veo que tengo esto. ¿Qué he hecho? En la máscara de capa he conseguido ocultar ciertas zonas que me interesaban. ¿Qué zonas? Justamente estas de aquí, que son los brillos. Con lo cual, esto es el antes y el después. Vamos ahora a proporcionar un poquito de contraste. Y esto ya lo hicimos antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. Capa de ajuste de brillo y contraste. Sin tocar nada de aquí, lo ponemos en modo superponer. Veis que hemos creado un contraste. Ahora vosotros graduáis a vuestro gusto. Yo voy a dejarle, por ejemplo, en una opacidad del 20%. Esto es el antes y el después. Y he perdido color de nuestro guerrero. Para eso tengo a nuestro guerrero aquí, encima. Pero ya si lo mantengo así, ya pierdo todos los efectos que he hecho anteriormente. Con lo cual, Alt presionada y mantengo, o sea, añado una máscara de capa. Ahora lo que tengo que hacer es pintar de blanco aquellas zonas que quiero recuperar del color original. De hecho, voy a poner el modo de fusión en color y voy a bajarle la opacidad en torno al 80%. Simplemente tendré que coger un pincel de bordes difuminados y lo que haré será esto de aquí. Voy a achatarlo por los extremos, creando esta elipse vertical. Ahora, con el color frontal blanco, voy pintando aquí en las zonas que quiero recuperar el color. Podéis bajarle la opacidad al pincel para trabajar mejor. Yo no lo he hecho, pero bueno, vosotros podéis hacerlo para trabajar mucho mejor. Como veis, ahora ya hemos recuperado el color original en las zonas que me ha interesado. Si queréis estos tres ajustes, los agrupo. Ahí selecciono las tres capas con control G. Ahora pongo un nombre de ajuste. Como veis, la composición ya va terminando, va quedando bastante bien, pero se ve un poquito difuminada en lo que es o no se ve el detalle en zonas que me gustaría que se viera, como es la cara y el pecho del guerrero. Para ello, lo que vamos a hacer es añadir una capa transparente arriba y nos vamos a imagen, vamos a aplicar imagen, le vamos a dar aquí a OK. Ahora vamos a aplicar un filtro, filtro otro, paso alto y vamos a darle un radio más o menos que nos permita ver las líneas que van a marcar un poco los perfiles que queremos que se definan en el resultado cuando apliquemos un modo de fusión de esta capa con la anterior. Más o menos, en este caso, yo me podría contentar con un 4 o un 5. ¿Ok? Y el modo de fusión de la capa lo voy a poner en luz fuerte. Con lo cual veis, este es el antes y el después. Queda muy bien definido, pero no quiero que se defina todo el guerrero. Con lo cual, de nuevo, truquito, alt presionado, máscara de capa, negro. Y voy a pintar de blanco aquellas zonas que quiera definir. Por ejemplo, la cara y el pecho. Si queréis, incluso alguna zona de aquí, por ejemplo, esta, ahí, pero no muchas más. Ahí está. Si queréis, incluso bajarle la opacidad como queráis, para que no se vea tanta definición. Por ejemplo, ahí. Yo creo que ya estaría. Y simplemente nos queda un paso para añadir una variedad de colores a nuestra composición. Nos vamos a situar en la capa que hay debajo de la carpeta ajustes. Y ahí es donde vamos a añadir capa de ajuste de mapa de degradado. En primer lugar, voy a coger este mapa de degradado de rojo a verde y lo voy a poner en modo de fusión luz suave. Aquí.
Le voy a dar una opacidad, pues vamos a ponerle del 40%. Ya hemos conseguido tonalidades rojas y verdes. Y voy a añadir también ahora otra capa de mapa de degradado, donde ahora el color va a ser azul-naranja. E igual que antes, modo de fusión, luz suave, y en esta ocasión vamos a darle una opacidad del 25%. Estas dos capas de ajuste las agrupamos, control G, y capas de degradado o mapa de degradado. Y ahí estaría. Yo creo que ya nuestra composición ha finalizado. Pues bien amigos, hasta aquí el resultado del tutorial, que espero que os haya gustado, tanto como a mí hacerlo. La verdad es que hemos aplicado y recordado cantidad de técnicas y truquitos para conseguir desde una imagen como la que veis, este fantástico tutorial. Aplicando las mismas técnicas sencillas, podéis conseguir que vuestra imagen preferida se convierta en un magnífico wallpaper. La verdad es que me gustaría ver vuestros trabajos. Tenéis en la descripción del vídeo mis redes sociales donde podéis libremente postear vuestros trabajos y yo gustosamente daré mi opinión. Espero que compartáis el vídeo, por supuesto dejéis un like y un comentario. Gracias a todos y hasta el próximo tutorial. Un abrazo.